La viuda negra de Guadalajara, la historia real de la mujer que mató 9 veces y nunca pagó por ello. La primera vez que Consuelo Ríos entró a trabajar a la casa de los Villanueva, el olor a cera de pisos y flores de azahar le recordó al de la iglesia donde de niña aprendió que Dios todo lo ve. Guadalajara se despertaba lento ese lunes de octubre, con el cielo color naranja viejo y un frío delgado que bajaba desde el Cerro del Cuatro. Las calles del fraccionamiento Santa Anita todavía olían a lluvia de la noche anterior, y los jacarandas empezaban a soltar sus últimas flores moradas sobre el pavimento. Consuelo caminó 3 cuadras desde la parada del camión con su bolsa de mandado en el hombro, el uniforme limpio pero ya desgastado en el cuello, y los tenis blancos que intentaba conservar porque no había dinero para otros. Tenía 43 años, 2 hijos en la secundaria y una renta que no esperaba. Antes de que te contemos lo que Consuelo encontró detrás de esas puertas, te invitamos a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, llenos de verdad, suspenso y emoción. La casa de los Villanueva no era la más grande del fraccionamiento, pero sí la más llamativa. Pintada de blanco con rejas de hierro negro y un jardín delantero que brillaba demasiado para ser descuido, parecía una de esas casas de revista que uno mira con una mezcla de admiración y sospecha. En el portón la esperaba la señora Remedios Villanueva, la dueña. O al menos eso era lo que Consuelo sabía por la agencia de limpieza que la había enviado. Al verla, Consuelo tardó un segundo en recomponerse. No era lo que esperaba. Remedios. Villanueva tendría unos 65 años, aunque podría parecer 10 menos, de no ser por algo en su mirada. Una especie de cansancio muy viejo, de quien ha visto demasiado y ya no necesita fingir que le sorprende nada. Era delgada, de piel clara, con el cabello gris peinado hacia atrás en un chongo apretado. Vestía una blusa de seda color crema y pantalón negro, y llevaba en la muñeca una pulsera de oro que a Consuelo le pareció demasiado discreta para todo lo que claramente valía. ¿Eres de la agencia?, preguntó, sin mala educación pero sin calidez. Sí, señora. Consuelo Ríos, para servirle. Pasa. La casa por dentro era distinta a lo que prometía la fachada. Muebles de madera oscura, cortinas gruesas siempre a medio cerrar, cuadros de santos y vírgenes en cada pasillo. Olía a incienso y a algo más dulce, como agua de azahar, pero también, debajo de todo eso, a un encierro prolongado, como si los cuartos no se ventilaran desde hacía tiempo. Limpieza general, dijo Remedios guiándola por el pasillo. Pisos, baños, cocina. La recámara del fondo la hago yo. No necesito que se meta ahí. Entendido, señora. Y no toque nada de los estantes del estudio. Solo quita el polvo con cuidado, sin mover nada del lugar. ¡Claro! Remedios se detuvo frente a la cocina y la miró de frente por primera vez con detenimiento. ¿Has trabajado en casas de gente mayor?, preguntó. Muchos años, señora. Soy discreta y cumplida. La anciana asintió, como si eso cerrara un trato. Yo vivo sola, dijo. Ha habido otras muchachas antes que tú. Ninguna duró más de 2 semanas. No porque yo sea difícil, sino porque la gente joven ya no aguanta el silencio. Consuelo miró el pasillo largo, los santos en la pared, las cortinas cerradas. A mí el silencio no me asusta, señora, respondió. Vengo a trabajar. Remedios. Villanueva la observó un segundo más, con esa mirada que no calificaba sino catalogaba. Bien, dijo. Empieza por la sala. Las primeras 2 semanas, Consuelo no tuvo razones para sospechar nada. La señora era reservada, de pocas palabras, pero no grosera.
Tomaba su té de tila a las 10 de la mañana en el jardín trasero. Leía el periódico, aunque siempre lo doblaba antes de que Consuelo pudiera ver el titular de la portada, y recibía visitas ocasionales. Una sobrina joven que apenas se quedaba media hora y salía siempre con cara de obligación cumplida, un médico de edad que llegaba los martes con maletín negro y se encerraba con Remedios en el estudio. Lo que sí notó Consuelo desde el primer día fueron las fotos. Por toda la casa, en marcos de plata, sobre estantes y mesas, había fotos de hombres. No de familia, no de grupos, de hombres solos, posando con traje o con ropa de campo. Algunos jóvenes, otros mayores. En la mayoría, la misma mujer sonreía junto a ellos. Remedios, pero más joven, con el cabello oscuro y una sonrisa que en las fotos se veía generosa, casi luminosa. Consuelo contó, sin proponérselo, 9 fotos distintas. 9 hombres diferentes, ninguno repetido. Un día, mientras sacudía el polvo del estante del pasillo, se atrevió a preguntar: «Disculpe, señora, ¿tiene familia grande? Tiene muchas fotos de personas». Remedios, que pasaba por ahí con su taza de té, se detuvo y miró el estante como si lo viera por primera vez. «Eran mis maridos», respondió, sin inflexión, como quien dice, «eran mis vecinos» o «eran mis compañeros de trabajo». Consuelo casi soltó el trapo. «¿Todos?», se le escapó. «Todos», confirmó Remedios, y siguió caminando. Esa noche, Consuelo no durmió bien. Se quedó pensando en los 9 marcos de plata, en los 9 hombres, en esa voz sin emoción diciendo: «eran mis maridos», con la misma naturalidad con que alguien diría: «eran mis plantas». Al día siguiente llegó al trabajo como siempre, puntual. Pero algo había cambiado en la forma en que miraba la casa. Ya no veía solo pisos que limpiar y muebles que sacudir. Veía una historia que nadie le había contado completa. La oportunidad de saber más llegó sin que la buscara. El martes del médico, Consuelo fue a la cocina a preparar el café que siempre dejaba listo para cuando la visita terminara. Sin querer, al pasar por el pasillo contiguo al estudio, escuchó voces. No las buscó. Las palabras llegaron solas, filtradas por la puerta entreabierta. «El corazón sigue débil, Remedios. Usted sabe que a su edad...» «El corazón siempre ha sido lo mío, doctor, desde joven». Una pausa. «He estado revisando los expedientes que me pidió. Lo de don Aurelio no tiene ninguna irregularidad visible. Infarto masivo, igual que los demás. Pero si usted quiere que yo...» «No quiero que usted haga nada», interrumpió Remedios con voz firme. «Solo quiero saber cuánto tiempo me queda a mí». Consuelo dio un paso hacia atrás, con el corazón en la garganta. Caminó de regreso a la cocina sin hacer ruido. Puso el café, se quedó parada junto a la cafetera, mirando el vapor subir lento, tratando de ordenar lo que acababa de escuchar. Don Aurelio, los expedientes, los 9 maridos, los 9 infartos. Sintió que el piso de esa cocina tan limpia y tan brillante se movía bajo sus pies. Consuelo no era una mujer impulsiva. Los años limpiando casas ajenas le habían enseñado la diferencia entre lo que se ve y lo que se entiende, entre lo que se sospecha y lo que se puede demostrar. Sabía que acusar a una señora mayor sin más base que unas fotos en un estante y una frase escuchada a medias era la receta perfecta para quedarse sin trabajo y con una demanda encima. Pero también sabía que el miedo inteligente y la cobardía cómoda se parecen mucho cuando uno no quiere mirarse al espejo. Esa semana buscó información por su cuenta, de la única forma que podía, con discreción. Le pidió a su vecino Gerardo, que sabía de computadoras, que buscara el nombre Remedios Villanueva Guadalajara en Internet. Lo que encontraron no fue nada escandaloso. Solo pequeñas notas perdidas en el archivo digital de un periódico local de diferentes años, esquelas, avisos de defunción. Fallece don Héctor Lozano Fuenteverde, esposo de la señora Remedios Villanueva.
Don Rogelio Blanco Castillo, a los 61 años, víctima de paro cardíaco. Don Ernesto Padilla Torres, después de breve enfermedad. 9 notas, 9 nombres, 9 muertes, un denominador común. Gerardo silbó bajito. Oye, Consuelo, esto es mucho. Ya sé, respondió ella. Por eso lo busqué. ¿Y qué vas a hacer? Consuelo miró la pantalla. Los rostros de los hombres en las notas eran distintos a los de las fotos en plata, pero reconoció algunos. Un hombre de bigote en una foto de boda que coincidía con uno del estante. Un señor calvo que sonreía junto a una camioneta, que también la había visto en el pasillo. No lo sé todavía, admitió, pero necesito saber más antes de hacer algo, porque si me equivoco me destruyen, y si tengo razón, también hay que tener cuidado. Gerardo la miró serio. Ten cuidado, Consuelo. Esa señora lleva décadas haciendo lo que hace, si es que hace algo. No llegó hasta aquí siendo descuidada. Lo sé, dijo. Por eso voy a seguir yendo a trabajar, porque desde adentro se ve más que desde afuera. De regreso en la casa, Consuelo afinó los oídos y los ojos con una paciencia que solo tienen las personas que han aprendido a sobrevivir siendo invisibles. Observó que Remedios recibía, cada 15 días, un sobre blanco que traía un mensajero sin uniforme, siempre el mismo, siempre a la misma hora. Lo guardaba en el estudio sin abrirlo delante de nadie. Observó que el médico, el doctor Fuentes, llegaba con más frecuencia desde que Consuelo preguntó por las fotos, como si algo se hubiera activado. Observó que en la recámara del fondo, la que Remedios limpiaba sola y donde Consuelo nunca había entrado, había una luz encendida casi siempre, incluso de madrugada, y observó, sobre todo, que la señora Remedios la miraba distinto desde la pregunta sobre las fotos, no con hostilidad abierta, sino con esa atención calculada de quien empieza a preguntarse cuánto sabe la otra persona. Un miércoles por la tarde, mientras Consuelo tallaba el baño del pasillo, escuchó que Remedios hablaba por teléfono en la sala. No levantó la cabeza. Siguió tallando, pero las palabras le llegaron claras. Me mandan una diferente cada vez, pero esta ya lleva más tiempo que las otras. Me hace preguntas. No es periodista, es de la agencia de limpieza, pero tiene ojos de los que vende más. Sí, ya sé. Te llamo si es necesario. Consuelo talló con más fuerza el azulejo, sintiendo el corazón latir rápido. Tiene ojos de los que vende más. Sabía que debía irse. Renunciar, avisar a la agencia, olvidarse del asunto y seguir con su vida. Pero en su cabeza aparecieron los 9 marcos de plata, los 9 avisos de defunción, la frase del médico: expedientes sin irregularidad visible. Sin irregularidad visible, no sin irregularidad, sin irregularidad visible. Esa noche, al llegar a su casa, le dijo a sus hijos que iba a estar unos días más ocupada de lo normal. No les explicó por qué. Los abrazó más tiempo del habitual antes de que se fueran a dormir. Luego, se sentó a la mesa con un cuaderno y empezó a escribir todo lo que sabía. Fechas, nombres, frases escuchadas, detalles observados. No sabía si algún día eso serviría de algo, pero sabía que si algo le pasaba a ella, al menos quedaría escrito. Porque Consuelo Ríos, la mujer que limpiaba casas ajenas para sostener a sus hijos, había entrado sin saberlo a la historia más oscura de Guadalajara. Y ahora, que ya lo sabía, tenía que decidir si era de las que miraban para otro lado o de las que, con miedo y todo, se plantaban frente a lo que nadie más quería ver. El jueves siguiente amaneció con lluvia fina sobre Guadalajara, de esa que no empapa de golpe, sino que va calando despacio, igual que las dudas.
Consuelo llegó a la casa de los Villanueva con el cuaderno en el bolso, debajo de la muda de ropa. No sabía bien por qué lo traía consigo, quizás porque tenerlo cerca le daba la sensación de que su memoria no estaba sola, que tenía un testigo, aunque fuera de papel. Remedios la recibió como siempre, con la puerta abierta antes de que tocara, el té ya servido en la cocina, la casa en ese silencio pesado que ya no le parecía normal, sino calculado. «Hoy necesito que limpies el estudio a fondo», dijo la señora sin preámbulo. «Los estantes, el escritorio, todo. El doctor Fuentes viene esta tarde y quiero que esté presentable». Consuelo asintió. Notó algo distinto en la voz de Remedios. No más tensa que siempre, sino más resuelta, como quien ha tomado una decisión y ya no necesita deliberar. «¿A qué hora llega el doctor?», preguntó con naturalidad. «A las 5. Tienes tiempo». Entró al estudio por primera vez desde que trabajaba ahí. Era una habitación más grande de lo que parecía desde el pasillo. Libreros de madera oscura cubrían 2 paredes completas, llenos de carpetas ordenadas por color y año. En el centro, un escritorio antiguo de caoba con una silla de cuero verde. Sobre el escritorio, una lámpara de pantalla amarilla apagada, un vaso con plumas y un portarretratos con la foto de una boda. Remedios joven, de blanco, junto a un hombre corpulento con bigote espeso. Era la primera foto de bodas que Consuelo veía en toda la casa. Las del pasillo eran retratos, no ceremonias. Esta sí era una boda. Se acercó. En la parte trasera del portarretratos había una etiqueta amarillenta: Aurelio y Remedios, 14 de febrero de 1987, Guadalajara. Don Aurelio, el mismo nombre que había escuchado en la conversación del médico semanas atrás. Guardó esa información en su cabeza y empezó a limpiar. Sacudió los libreros con cuidado, uno por uno, sin mover carpetas. Eran años de documentos, facturas, escrituras de propiedades, pólizas de seguro. Muchas pólizas de seguro, de diferentes fechas y diferentes compañías. Mientras pasaba el trapo por el lomo de las carpetas, no pudo evitar leer los nombres escritos con marcador en las pestañas: Héctor L., Rogelio B., Ernesto P., Federico M. Los mismos apellidos de las esquelas que había encontrado con Gerardo. Consuelo sintió que la boca se le secaba. Cada carpeta tenía un nombre. Había 9 carpetas con nombres de hombres, y en el lomo de cada una, junto al nombre, una fecha. Las fechas iban desde 1989 hasta 2019. La más reciente era de apenas 7 años atrás. No tocó ninguna, solo las miró, con las manos dentro de los guantes de goma, la respiración contenida. Junto a esas 9 carpetas, al final del estante, había una más, sin nombre, solo una palabra escrita en rojo: pendiente. El corazón le dio un vuelco. Esa carpeta no tenía fecha. Siguió limpiando. Pasó al escritorio. Sacudió con cuidado la superficie alrededor del portarretratos, alrededor del vaso de plumas. Al mover levemente el secante de cuero que cubría el centro del escritorio para limpiar debajo, algo resbaló y cayó al suelo sin hacer ruido. Una tarjeta doblada. La recogió. Era una tarjeta de presentación del tipo que ya casi nadie usa. Papel grueso, letras en relieve. Decía: Dr. Alejandro Fuentes Arriaga, médico internista, especialidad en cardiología forense. Y debajo, con pluma, alguien había escrito a mano: dosis revisada, martes. Consuelo la sostuvo entre los dedos enguantados. Cardiología forense, dosis revisada. Volvió a colocarla exactamente donde la había encontrado, bajo el secante. Pero antes, con el teléfono dentro del bolsillo del mandil, sacó la mano con disimulo y la fotografió. El flash no se activó. Había tenido la precaución de apagarlo desde la semana anterior, sin saber bien por qué. Ahora lo sabía. Terminó de limpiar el estudio en silencio, con los movimientos mecánicos de quien lleva décadas haciendo ese trabajo.
manos que limpian, mente que guarda. Al salir, cruzó con Remedios en el pasillo. «Quedó muy bien», dijo la señora, asomándose a echar un vistazo. «Gracias, Consuelo». Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Esa tarde, Consuelo terminó su jornada media hora antes de que llegara el doctor Fuentes. Se despidió de Remedios con normalidad, recogió su bolso, caminó hasta la parada del camión y esperó. Desde la esquina, sin llamar la atención, vio llegar al doctor. Un hombre de unos 65, de pelo blanco, maletín negro, con el paso tranquilo de quien lleva años entrando a esa misma puerta. Lo observó hasta que desapareció dentro de la casa. Luego subió al camión. En el trayecto a casa, con la ciudad de Guadalajara pasando por la ventana mojada, Consuelo pensó en sus opciones. Podía ir a la policía con una foto de una tarjeta y nombres en carpetas que no había abierto. Le dirían que no era suficiente. Podía contárselo a alguien cercano, pero meterlos en eso era meterlos en peligro. Podía renunciar y olvidarse, pero sabía que esa opción ya no existía de verdad, no desde que había visto la carpeta sin nombre con la palabra pendiente escrita en rojo. Esa carpeta no tenía fecha. Eso quería decir que todavía no había empezado, o que ya había empezado, pero no había terminado. ¿Quién sería el próximo? Llegó a casa, cenó con sus hijos sin probar casi nada, los mandó a dormir. Sacó el cuaderno y añadió los nuevos detalles, las carpetas, los nombres, las fechas, la tarjeta, cardiología forense, dosis revisada. Luego buscó en el celular. Tardó en encontrar lo que quería, pero al fin lo halló. Un colectivo de periodistas independientes de Jalisco que cubrían casos de impunidad y crimen no resuelto. Tenían una dirección de correo electrónico de contacto y, al final de su página, una frase que le apretó el pecho. «Creemos a quienes se atreven a hablar, aunque nadie más los escuche». Consuelo no era escritora, le costaba trabajo redactar, pero era una mujer que toda su vida había dicho las cosas claras, sin adornos, porque los adornos son para quienes tienen tiempo de sobra. Escribió el correo en 10 minutos. No era largo, solo los hechos, el nombre de la señora, la dirección, los 9 maridos muertos, las carpetas, el médico, la tarjeta, la carpeta sin nombre. Al final, agregó: «No tengo pruebas suficientes para ir a la policía, pero sí tengo ojos que vieron y manos que limpiaron esa casa. Si alguien puede hacer algo con esto, que lo haga antes de que la carpeta roja tenga fecha». Le dio enviar antes de poder arrepentirse. La respuesta llegó 2 días después. Era de una periodista que se llamaba Valeria Montoya, y era breve pero directa. «Necesito hablar con usted. No por teléfono. Puede venir a Guadalajara Centro el sábado a las 11. Le mando la dirección. No le diga a nadie a dónde va». Consuelo fue. Valeria Montoya tenía unos 35 años, cabello corto y oscuro, y una forma de escuchar que a Consuelo le recordó al padre Aurelio de su parroquia en Iztapalapa. Sin interrumpir, sin juzgar, tomando notas en un cuaderno con espiral. Se encontraron en una librería del centro, entre estantes altos y olor a papel. Hablaron durante 2 horas. Consuelo le contó todo, con el orden preciso que había practicado en su cabeza durante días. Valeria hacía preguntas puntuales, fechas, nombres completos, descripción de las carpetas, qué decía exactamente la tarjeta. Al final, Valeria cerró su cuaderno. «¿Sabe lo que está haciendo?», preguntó mirándola directo a los ojos. «Sé que me puede costar el trabajo», respondió Consuelo, «y sé que si esa señora tiene quien la proteja, puede costarme más que eso». «¿Y aún así?». Consuelo pensó en los 9 hombres de los marcos de plata, en las esquelas, en los infartos masivos, en la carpeta roja sin fecha. «Tengo 2 hijos», dijo. «Si me pasa algo, quiero que sepan que su madre no se quedó callada cuando podía hablar. Eso vale más que el miedo».
Valeria asintió despacio. «Voy a necesitar tiempo», dijo. «No puedo publicar nada sin más verificación, pero le digo algo. Usted no es la primera que llega a nosotros con el nombre de Remedios Villanueva. Hay otra mujer, de hace 4 años, que trabajó en esa casa y nos escribió. No quiso seguir hablando porque le llegó un aviso que la asustó. Usted es la segunda». Consuelo sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de aviso?», preguntó. «Una nota en la puerta de su casa», respondió Valeria, «que decía: las que ven de más duran menos». El silencio entre ellas pesó varios segundos. «¿Y yo estoy en peligro?», preguntó Consuelo, con una voz que intentó mantener firme. «Probablemente», respondió Valeria sin mentirle. «Por eso necesito que siga yendo a trabajar como si nada, sin cambiar rutinas, sin que noten que habló. Puede hacer eso. Toda mi vida he fingido que no escucho lo que escucho y que no veo lo que veo», respondió Consuelo. «Soy muy buena en eso». Valeria sonrió apenas. «Entonces, es usted exactamente el tipo de persona que esta historia necesitaba». Las semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Consuelo. Siguió yendo a la casa de los Villanueva, siguió limpiando, siguió siendo invisible. Pero ahora la invisibilidad era una herramienta, no una condena. Valeria trabajaba desde afuera. Localizó a familiares de 3 de los 9 maridos, 2 de los cuales habían manifestado sospechas en su momento, pero fueron ignorados. Encontró a un exempleado de una funeraria que recordaba haber recibido instrucciones inusuales para ciertos cuerpos. Y encontró un dato que lo cambió todo. El doctor Fuentes Arriaga había perdido su cédula profesional en 2015 después de una denuncia anónima por falsificación de certificados de defunción, pero seguía ejerciendo. Alguien con influencia había garantizado que la denuncia no prosperara. Cuando Valeria le contó esto a Consuelo por mensaje cifrado, ella estaba en el camión de regreso de trabajar, mirando la lluvia en la ventana. Respondió con 3 palabras. «¿Cuándo publicamos?» «Pronto. Necesito una cosa más». Esa cosa más llegó sin que Consuelo la buscara, como había llegado todo en esta historia. Un viernes por la mañana, Remedios la llamó desde el jardín. «Consuelo, necesito pedirte algo». Ella se acercó con la escoba en la mano. «Mañana viene alguien a cenar», dijo Remedios. «Un amigo. Necesito que vengas a ayudarme a preparar la casa. Te pago extra». Consuelo la miró. En la expresión de la señora no había nada fuera de lo ordinario. Solo esa calma de siempre, esa ecuanimidad que ahora Consuelo ya no leía como serenidad, sino como frialdad. «¿A qué hora lo necesita?», preguntó. «A las 4. La cena es a las 8. Aquí estoy». Esa noche Consuelo le envió un mensaje a Valeria. «Mañana hay cena, viene alguien, puede ser el de la carpeta roja». La respuesta de Valeria fue inmediata. «No interfieras, observa y registra. Mañana estaré cerca». Consuelo no durmió, no por miedo exactamente, sino por esa mezcla de adrenalina y responsabilidad que se siente cuando uno está parado justo en el lugar donde la historia dobla. Al día siguiente llegó a las 4. La casa estaba diferente. Flores frescas en los floreros, una mesa puesta con mantel blanco, velas largas sin encender todavía. Remedios llevaba un vestido oscuro y la pulsera de oro. Se movía con una energía distinta, casi jovial. A las 7:30 llegó el invitado. Era un hombre de unos 70 años, de traje gris y corbata azul, de pelo blanco bien peinado y manos de quien no ha trabajado con ellas en décadas. Entró sonriendo, con una botella de vino en la mano y el acento marcado del occidente del país. «Remedios, querida», dijo besándole la mejilla, «siempre tan elegante». «Enrique, qué bueno que pudiste», respondió ella, con una calidez que Consuelo no le había escuchado nunca. Consuelo sirvió los aperitivos, retiró los platos,
Fue y vino de la cocina con la discreción entrenada de años. Nadie la miraba. Era la muchacha de servicio, invisible, irrelevante. Pero en uno de los viajes a la cocina, al pasar junto al estudio con la puerta entreabierta, vio algo que le heló la sangre. Sobre el escritorio, la carpeta roja, abierta, y dentro, una hoja con un nombre escrito a mano en la parte superior: Enrique Castellanos Bravo. Debajo del nombre, una lista de medicamentos con dosis, y al final, una fecha: dentro de 3 semanas. Consuelo siguió caminando hacia la cocina. Puso los platos en el fregadero. Se quitó los guantes con calma, sacó el teléfono y fotografió mentalmente lo que tenía que hacer. Una sola foto, rápida, sin flash, y salir. Volvió al estudio con el pretexto de recoger un vaso que había quedado sobre el librero. La carpeta seguía abierta. Tomó la foto en 2 segundos. Regresó a la cocina. Le envió la imagen a Valeria con un solo mensaje: es esta noche. El nombre es Enrique Castellanos Bravo. La respuesta llegó en minutos. Ya lo tengo. Salte de ahí, ya. Consuelo se acercó a la sala, donde Remedios y Enrique conversaban con el vino servido. Señora, disculpe, dijo. Me habló mi hijo. Está enfermo. Necesito irme. Lo siento mucho. Remedios la miró. Por una fracción de segundo, en esos ojos de calma calculada, Consuelo creyó ver algo, destello de algo. No rabia, sino reconocimiento. Como si 2 mujeres que han aprendido a sobrevivir, siendo subestimadas, se miraran de frente por única vez. Está bien, dijo Remedios con voz neutral. Cierra bien la reja. Consuelo salió. Caminó rápido por la calle mojada, sin voltear. A media cuadra, una camioneta gris con los vidrios polarizados estaba estacionada. Al pasar junto a ella, la ventana bajó apenas. Era Valeria. «Sube», dijo. Consuelo subió. La camioneta arrancó. «¿Estás bien?», preguntó Valeria. «Sí», respondió Consuelo, aunque las manos le temblaban. «Esa foto es lo que necesitábamos», dijo Valeria. «Junto con los testimonios de las familias y el expediente del doctor Fuentes, es suficiente para que un juez ordene una investigación formal. Esta noche voy a llamar a un fiscal que no le debe nada a nadie y que lleva años esperando algo así. Y al mismo tiempo vamos a publicar, para que no puedan enterrarlo». «¿Y Enrique Castellanos?», preguntó Consuelo. «¿Va a estar bien?». «Vamos a llamarle de forma anónima en este momento», respondió Valeria. «Le vamos a decir que no pruebe nada en esa cena». «No más», Consuelo miró por la ventana. Las luces de Guadalajara pasaban rápido, mezcladas con la lluvia. El reportaje se publicó 3 días después, simultáneamente en el sitio del colectivo, en 2 periódicos digitales nacionales y en una cuenta de Twitter de alto alcance que lo hizo viral en horas. El título era preciso y brutal: «La viuda que sobrevivió a 9 maridos. Impunidad. Médico cómplice», y una carpeta roja con el siguiente nombre: Remedios. Villanueva fue detenida preventivamente 4 días después, mientras el doctor Fuentes Arriaga era citado a declarar ante el Ministerio Público de Jalisco. Las propiedades quedaron bajo medida cautelar. Los familiares de 3 de los 9 maridos presentaron denuncias formales en las siguientes 72 horas. Los cuerpos de 2 de los fallecidos fueron exhumados para análisis toxicológicos. Enrique Castellanos Bravo, el hombre del traje gris y la corbata azul, dio una entrevista en la que dijo que esa noche no había probado el vino porque recibió una llamada anónima que lo puso en alerta. «Nunca supe quién llamó», dijo, «pero le debo la vida». Nadie publicó el nombre de Consuelo Ríos. Fue su condición desde el principio. Ella no quería reconocimiento, no quería cámaras, no quería que sus hijos se despertaran con su foto en los noticieros. Solo quería que la carpeta roja no tuviera otra fecha. Pero en el barrio, la gente habló. Como siempre habla la gente que sabe sin que le digan. La vecina que le preguntó:
¿Verdad que tú tuviste algo que ver? A la que Consuelo respondió solo con una sonrisa cansada. El señor de la tienda que le dijo, ya vi las noticias, respeto mientras le daba el cambio. La maestra de su hijo menor, que la saludó un día en la puerta de la escuela con un apretón de mano más largo que de costumbre. Consuelo siguió trabajando. Había perdido el empleo en casa de los Villanueva, obviamente, pero la agencia de limpieza, lejos de correrla, le ofreció disculpas y un aumento. No sabíamos en qué situación la pusimos, le dijo la coordinadora, con una vergüenza auténtica. Ella aceptó el aumento. No los disculpó tan rápido, porque los errores de omisión también tienen peso, pero supo que la vida rara vez da victorias limpias. Una tarde, semanas después del escándalo, Consuelo volvió a pasar por el fraccionamiento Santa Anita. No tenía por qué pasar por ahí, pero algo la llevó. Se detuvo frente a la casa de los Villanueva. La reja seguía cerrada con cadena nueva y un sello oficial. El jardín que antes brillaba demasiado empezaba a ponerse descuidado. Las flores del cantero estaban marchitas. Miró la fachada blanca un largo momento. Pensó en los 9 hombres de los marcos de plata, en sus vidas, en sus muertes, en los años que sus familias habían cargado la sospecha sin poder demostrarla. Pensó en que a veces la justicia no llega de donde uno espera, no llega con uniforme ni con placa, sino con una mujer de mandil y trenza que entra a limpiar una casa y se niega a dejar de ver lo que está viendo. Sus hijos la esperaban en casa con la cena caliente. Tenía 2 camiones que tomar, las piernas cansadas y la semana siguiente llena de trabajo. Su vida no había cambiado en lo material. Seguía siendo la señora de limpieza, seguía contando el dinero a fin de mes, seguía sacando cuentas de lo que alcanzaba y lo que no. Pero algo sí había cambiado, de manera irreversible. Consuelo Ríos ya sabía, con una claridad que nunca más la abandonaría, que su mirada importaba, que los ojos de quienes limpian las casas de los demás ven lo que nadie más quiere ver, y que eso, lejos de ser una carga, puede ser el acto más poderoso del mundo cuando se decide usarlo bien. Dio la vuelta y se fue caminando hacia la parada del camión, con el bolso en el hombro y los pasos firmes sobre el pavimento mojado de Guadalajara. Detrás de ella, la casa cerrada. Delante, la ciudad de siempre, ruidosa, desigual, llena de historias enterradas, esperando que alguien con ojos honestos decida desenterrarlas. Y eso, en un país donde callar cuesta menos que hablar, era una forma de heroísmo que no necesita nombre en los periódicos para ser real. La historia de Remedios Villanueva no terminó con su detención. En México, las historias de impunidad rara vez terminan de un solo golpe. Se deshacen despacio, como nudos apretados durante décadas, y cada vuelta que da la cuerda revela algo nuevo debajo. Consuelo lo entendió cuando Valeria la llamó un martes por la mañana, mientras ella esperaba el camión en la esquina de su colonia. «Salió bajo fianza», dijo Valeria sin preámbulo. Consuelo tardó un segundo en responder. «¿Cómo?», preguntó. «Tiene un abogado de los caros, de esos que cobran por hacer que las leyes doblen en la dirección correcta. Argumentaron que la evidencia es circunstancial, que las muertes tienen certificados firmados, que una señora de su edad y condición de salud no representa riesgo de fuga». ¿Y el doctor Fuentes? Ese sí sigue detenido, pero su declaración está siendo revisada por terceros. Ya sabes lo que eso significa. Consuelo miró el camión pasar sin subirse. Se quedó parada en la esquina, con el viento de Guadalajara moviéndole el cabello suelto. «¿Entonces todo lo que hicimos sirvió de nada?», preguntó, con una voz que intentó sonar ecuánime y no lo logró del todo. «No», respondió Valeria con firmeza. «Sirvió para que las familias tengan expedientes activos por primera vez. Sirvió para que los cuerpos exhumados estén en análisis. Sirvió para que el nombre de Remedios Villanueva ya no sea desconocido. Pero sí,
Sirvió menos de lo que merecía, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Hubo un silencio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Consuelo. «Seguir», dijo Valeria. «Publicar cada avance, cada resultado de toxicología, cada declaración. Hacerlo tan público que sea más difícil enterrarlo que enfrentarlo. Los casos así no se ganan en una semana, se ganan por cansancio. El del sistema, no el nuestro». Consuelo tomó el siguiente camión. Iba de pie, agarrada del tubo, mirando la ciudad pasar. Pensó que la justicia en su país era como limpiar una casa muy grande con muy pocos trapos. Siempre quedaba algo sin alcanzar. Los resultados de las exhumaciones llegaron 6 semanas después. Valeria la llamó de noche, con una voz distinta a la habitual, más contenida, más seria, con ese tono de quien carga información que pesa. Los toxicológicos de 2 de los cuerpos encontraron trazas de digoxina en concentraciones incompatibles con el tratamiento médico registrado en los expedientes. Dijo. En lenguaje simple, les dieron dosis que un corazón no sobrevive y lo documentaron como infarto natural. Consuelo se sentó en la orilla de la cama. ¿Y eso es suficiente?, preguntó. Para reabrir ambos casos formalmente, sí. Para que el Ministerio Público tenga que mover fichas, sí. El abogado de Remedios puede retrasar, puede argumentar, puede pedir pericias adicionales, pero ya no puede enterrarlo. Ya está en el expediente. Ya existe. ¿Y los otros 7? Preguntó Consuelo. Los otros 7 están pendientes de que las familias autoricen más exhumaciones. 3 ya dijeron que sí. 4 todavía tienen miedo. Y eso también es parte de la historia, que el miedo no desaparece solo porque alguien habla. Consuelo pensó en esas 4 familias, en la decisión que tenían que tomar entre remover una tumba o dejar descansar al muerto con la duda encima para siempre. No había respuesta fácil. «Hay algo más», dijo Valeria. Uno de los abogados de las familias encontró un documento en el archivo del registro civil. Un testamento de uno de los maridos, el tercero, Federico Murillo, en el que especificaba que, en caso de muerte, sus bienes pasarían a sus hijos de un primer matrimonio. Ese testamento nunca se ejecutó. Remedios heredó todo. ¿Cómo? El notario que lo registró murió 2 años después. «Infarto masivo», dijo Valeria, y dejó que el silencio hiciera el trabajo. Consuelo sintió que la historia se expandía, como cuando se jala de un hilo, y de pronto el tejido entero empieza a deshacerse. No era solo una mujer y sus 9 maridos. Era una red de silencios comprados, de documentos alterados, de instituciones que miraban hacia otro lado porque el dinero llegaba antes que las preguntas. «¿Quién más está involucrado?», preguntó. «Eso es lo que estamos tratando de establecer», respondió Valeria. El doctor Fuentes no actuaba solo. Necesitaba a alguien en el registro civil, alguien en la funeraria, alguien que sellara los certificados sin preguntar. Eso no se construye de la noche a la mañana. Lleva años, lleva confianza, lleva dinero. ¿Y Remedios? Valeria tardó un segundo. Remedios Villanueva acumuló, entre herencias y seguros de vida, un patrimonio estimado en más de 30 millones de pesos, dijo. Propiedades en Guadalajara, en Puerto Vallarta, una cuenta en el extranjero que el SAT ya está revisando. No era solo crimen por crimen, era un negocio. La segunda detención de Remedios fue diferente a la primera. Esta vez no había fianza posible. El juez que llevaba el caso había recibido los resultados toxicológicos, las declaraciones del doctor Fuentes, el historial de los seguros de vida y la cadena de documentos alterados. Firmó la orden de prisión preventiva con cargos de homicidio calificado por al menos 2 casos confirmados, con investigación abierta para los otros 7. La noticia circuló rápido.
no en los canales grandes que la pusieron al final del noticiero de mediodía, sino en las redes sociales y en los grupos de familias que llevaban años buscando respuestas para muertes por causas naturales de sus seres queridos. Los mensajes a Valeria se multiplicaron. Mujeres y hombres de distintas partes del país escribían: «Yo también tengo sospechas sobre la muerte de mi padre. Nadie nos creyó cuando dijimos que algo raro pasó. ¿Cómo podemos reabrir el caso?». Era el efecto que Consuelo no había calculado, que al volverse pública una historia de impunidad, otras historias similares que habían estado enterradas en la vergüenza o en el miedo salían a respirar. Valeria le leyó algunos de esos mensajes por teléfono una tarde. «Mira lo que moviste», dijo. «Lo que movimos», corrigió Consuelo. «Sí, lo que movimos». Hubo una pausa. «¿Cómo estás tú?», preguntó Valeria. Era una pregunta que Consuelo no esperaba. Estaba tan acostumbrada a ser la que pregunta, la que cuida, la que sostiene, que recibir la pregunta le tomó un segundo. «Cansada», respondió honestamente. «Pero bien, esta semana entro a trabajar en una casa nueva, una señora mayor en Zapopan que tiene un perro y 2 gatos, y me advirtió que el perro ladra mucho». Valeria rió. «¿No te da miedo entrar a casas de señoras mayores?». «Me da respeto», respondió Consuelo, «que es diferente». El juicio comenzó 8 meses después. Consuelo no fue citada como testigo. Su nombre nunca había aparecido en ningún documento oficial. Pero sí fue Valeria, sí fueron los familiares, sí fue un perito toxicólogo que explicó con frialdad científica cómo la digoxina en dosis altas detiene el corazón de manera que imita un infarto fulminante. El abogado de la defensa intentó construir la narrativa de una anciana enferma, víctima de una persecución mediática. Habló de muertes naturales documentadas, de una campaña de difamación. Habló de los años de servicio del doctor Fuentes, de su reputación. El fiscal, en cambio, habló de nombres. Leyó los 9 en voz alta, uno por uno, con fecha de nacimiento y fecha de muerte. Le tomó menos de 2 minutos. Pero en esa sala, esos 2 minutos fueron los más pesados que Consuelo, sentada en las bancas del público, había vivido. Héctor, Rogelio, Ernesto, Federico, Cuauhtémoc, Bernardo, Ramón, Salvador, Aurelio, 9 nombres, 9 vidas, 9 funerales a los que sus familias habían ido sin saber la verdad. Cuando el fiscal terminó de leerlos, el silencio duró varios segundos. Consuelo miró a su alrededor. Había familiares con fotos de sus muertos. Había periodistas tomando notas. Había gente común que había seguido el caso y había venido a ver con sus propios ojos. Y había Remedios Villanueva, sentada en la silla del acusado, con el chongo apretado de siempre, la blusa oscura de siempre, las manos cruzadas sobre la mesa con esa calma que ya nadie leía como serenidad. Sus ojos recorrieron la sala, y por un instante los de Remedios y los de Consuelo se encontraron. No fue un duelo dramático, no hubo gestos ni palabras, solo 2 miradas que se reconocieron, la de una mujer que había construido su poder sobre el silencio de otros, y la de una mujer que había decidido, con un trapo en la mano y miedo en el estómago, que ese silencio no iba a ser eterno. Remedios apartó los ojos primero. La sentencia llegó 4 meses después del inicio del juicio. Culpable de homicidio calificado en 2 casos. Investigación en curso para los otros 7. El doctor Fuentes recibió sentencia por complicidad, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la medicina. Se abrieron investigaciones paralelas contra el notario sucesor, contra 2 empleados del registro civil y contra una funeraria de Guadalajara. No fue justicia completa, nunca lo es. 7 casos seguían sin cierre definitivo. Algunas familias seguirían esperando. Algunos cómplices menores probablemente nunca pagarían.
El dinero acumulado tardaría años en ser recuperado por quienes tenían derecho a él. Pero algo que durante décadas había sido un secreto a voces en Guadalajara, murmurado en cocinas y entre comadres, pero nunca llevado a ningún lado, tenía ahora un expediente, una sentencia y un nombre que ya no protegía a nadie. Consuelo escuchó la noticia en el camión, por el teléfono de una señora de adelante que tenía el volumen muy alto. Bajó en su parada, caminó las 3 cuadras de siempre hasta su casa. Entró. Sus hijos no estaban en la escuela. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde meses atrás había escrito los nombres en el cuaderno. Abrió el cuaderno todavía guardado en el cajón del aparador. Lo hojeó despacio. Los nombres, las fechas, las frases escuchadas, la descripción de la tarjeta. Tomó el lápiz chiquito de siempre, el mismo que usaba para las cuentas del mercado, y en la última página escribió una sola línea. Ya tienen nombre, ya tienen fecha, ya no son solo marcos de plata. Cerró el cuaderno. Afuera, Guadalajara seguía siendo la misma ciudad de siempre, ruidosa, bella, contradictoria, llena de injusticias que esperan a alguien que decida no mirar hacia otro lado. La lluvia de octubre volvía a caer, limpiando las calles con esa paciencia que tiene el agua para borrar lo que el tiempo no quiso irse solo. Consuelo se levantó, puso a calentar agua para el café y pensó que al día siguiente tenía que llegar temprano a la casa de Zapopan, la de la señora mayor, con el perro que ladraba mucho. Pensó que seguramente la casa necesitaría una limpieza a fondo, que habría rincones con polvo, estantes descuidados, quizás ventanas que no se abrían desde hacía tiempo, y pensó que ella, como siempre, llegaría con sus guantes y su trapeador, con sus ojos que no saben mirar a medias, y haría su trabajo. Porque hay personas que limpian casas y dejan todo brillando para que otros se lleven el crédito, y hay personas que limpian casas y en el camino encuentran lo que nadie quería que se encontrara. Consuelo Ríos era del segundo tipo, y eso, en silencio y sin medallas, había salvado al menos una vida. Había dado nombres a 9 muertes y había demostrado algo que los poderosos de este país prefieren olvidar, que la mujer que trapea el piso ve todo lo que cae. Todo. Las semanas que siguieron a la sentencia fueron extrañas para Consuelo, no de manera dramática, no con noches de insomnio ni con miedos que la persiguieran, sino de esa forma silenciosa en que cambia la vida cuando algo que ocupaba mucho espacio adentro, de repente ya no está. Una especie de vacío que no duele, pero que se nota. Seguía tomando el camión a las 6:30. Seguía llegando puntual a las casas que le asignaba la agencia. Seguía tallando baños, pasando el trapeador, sacudiendo muebles que no eran suyos. Pero algo en la rutina pesaba distinto, como cuando uno carga una mochila durante tanto tiempo que ya no siente el peso, y de pronto la descuelga y la espalda no sabe qué hacer con la ligereza. La casa de Zapopan resultó ser exactamente lo que esperaba. Grande, llena de gatos, con una señora de 81 años llamada Doña Carmen, que se movía despacio pero hablaba rápido y tenía una memoria privilegiada para los nombres de todas las plantas de su jardín. El perro, un labrador viejo con artritis, ladraba exactamente 3 veces cuando llegaba Consuelo y luego se quedaba dormido junto a sus pies mientras ella limpiaba. No había carpetas con nombres en ese estudio. No había fotos de hombres desconocidos en los estantes. Solo libros de poesía, álbumes de fotos familiares y un bordado a medias en el sillón de la sala. Consuelo respiró hondo el primer día y sintió que ese aire limpio, sin subterráneos, le hacía bien. Un sábado de noviembre, Valeria la invitó a un evento. No era una rueda de prensa ni un tribunal. Era una reunión pequeña en el auditorio de una universidad privada de Guadalajara, organizada por un colectivo de derechos humanos. El tema era
Impunidad y memoria, los casos que México prefiere olvidar. Valeria iba a hablar sobre el caso de Remedios Villanueva, como ejemplo de cómo el periodismo independiente puede moverse donde las instituciones no quieren. «No tienes que subir al estrado ni dar tu nombre», le dijo Valeria por teléfono. «Solo ven si quieres. A veces estar en un cuarto con gente que entiende lo mismo que tú es suficiente». Consuelo fue. El auditorio tenía quizás 80 personas. Estudiantes, periodistas, familiares de desaparecidos, algunos abogados, gente de diferentes edades, con distintos tipos de cansancio en la cara, pero con algo en común: la mirada de quien ha decidido que el conocimiento obliga. Valeria habló durante 40 minutos. Habló del caso con precisión, sin nombres que no debían mencionarse, construyendo la historia desde las evidencias hacia el juicio. Cuando llegó al momento de explicar cómo se había obtenido la primera información, dijo: «Esta investigación no empezó en una redacción ni en un juzgado. Empezó cuando una mujer que limpiaba esa casa decidió que lo que estaba viendo no podía seguir siendo invisible. Una mujer sin plataforma, sin contactos, sin otra herramienta que sus propios ojos y la decisión de usarlos bien». Hubo aplausos. Consuelo, sentada en la penúltima fila, no aplaudió. Se quedó con las manos sobre las rodillas, mirando al frente. No porque no le importara lo que Valeria decía, sino porque en ese momento estaba pensando en algo diferente. Estaba pensando en que en toda esa sala, con sus 80 personas comprometidas y sus discursos sobre memoria e impunidad, ninguno había estado dentro de esa casa. Ninguno había sacudido esos libreros, ni visto esas carpetas por primera vez, ni sostenido esa tarjeta entre dedos enguantados, temblando de miedo. Y no lo pensó con resentimiento. Lo pensó con una especie de claridad serena, como cuando uno entiende algo que siempre supo, pero no había encontrado las palabras, que los que limpian saben cosas que los que analizan no van a saber nunca. Que la proximidad tiene un tipo de conocimiento que ningún método periodístico ni académico puede replicar. Que ella, Consuelo Ríos, de Iztapalapa, con sus 2 hijos y sus tenis blancos desgastados, había estado donde nadie más estuvo. Eso nadie podía quitárselo. Después del evento, Valeria la buscó entre la gente. «¿Cómo estás?», preguntó con la misma pregunta de siempre. «Bien», respondió Consuelo. «Mejor que bien». Valeria la miró con una sonrisa. «Hay algo que quería decirte», dijo. «El colectivo está preparando un fondo pequeño de apoyo para personas que han colaborado con investigaciones de alto riesgo sin ningún tipo de compensación ni protección. Tú calificarías. No es mucho, pero es algo real». Consuelo negó con la cabeza antes de que Valeria terminara. «No», dijo. «Dáselo a las familias, o a alguien que esté en medio de algo ahora, y que lo necesite para seguir». Valeria la miró un momento. «¿Estás segura?» «Muy segura», respondió Consuelo. «Yo ya tengo lo que necesito». No lo dijo con arrogancia. Lo dijo con esa tranquilidad que viene de saber exactamente cuál es el precio que uno estaba dispuesto a pagar y haberlo pagado completo. El último rastro de la historia llegó meses después, de la manera más inesperada. Consuelo recibió una carta, física, en sobre de papel, con estampilla y letra a mano, de esas que ya casi nadie manda. Llegó a la dirección de la agencia de limpieza a nombre de la señora de limpieza que trabajó en casa de los Villanueva. La coordinadora se la entregó con cara de intriga. La abrió en el camión, de regreso a casa. La letra era irregular, de persona mayor o de alguien que no escribía seguido. Decía: «Señora, no sé su nombre, solo sé que usted estuvo allí. Yo soy la hija de Ernesto Padilla Torres, el 4º marido.
Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Nos dijeron que fue del corazón. Mi mamá nunca creyó, pero nadie la escuchó, y al final ella misma dejó de hablar del tema porque decía que seguir preguntando solo hacía más daño. El año pasado, cuando salió todo en las noticias, mi mamá tenía 78 años. La senté frente a la televisión y le leí el reportaje en voz alta. No dijo nada en mucho rato. Luego me dijo que por fin podía dormir bien. Murió 3 semanas después de causas naturales, de verdad, de vejez y de cansancio. Pero murió sabiendo que no estaba loca, que lo que siempre sintió era cierto. Eso fue gracias a usted, aunque usted no la conociera. Mi mamá durmió sus últimas noches sin la duda encima. Eso no tiene precio. Gracias, señora, de parte de mi papá y de mi mamá. Que Dios la cuide donde quiera que esté. No estaba firmada. Consuelo dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolso. Afuera, Guadalajara seguía su ritmo. Los camiones, los puestos de tacos, los semáforos en rojo, las madres con niños de la mano, los ancianos en la banqueta. Todo igual, todo distinto. Llegó a su casa. Sus hijos estaban haciendo tarea en la mesa. Le preguntaron qué había de cenar. Puso a hervir agua para los fideos, sacó jitomate y cebolla, encendió la estufa. El olor a sofrito llenó la cocina pequeña. Después de cenar, cuando los hijos se fueron a dormir, Consuelo abrió el cajón del aparador y sacó el cuaderno de siempre. Lo abrió en la página donde había escrito aquella última línea meses atrás. Ya tienen nombre, ya tienen fecha, ya no son solo marcos de plata. Debajo, con el mismo lápiz chiquito, añadió una línea más. Y una mamá de 78 años pudo dormir bien sus últimas noches. Con eso alcanza. Cerró el cuaderno, apagó la luz de la cocina, se fue a dormir. Y durmió bien. La viuda negra de Guadalajara dejó de ser un secreto el día que una mujer con mandil y trenza decidió que ver no era suficiente, que había que actuar. No con armas, ni con gritos, ni con poder, con lo que tenía, sus manos, sus ojos, su memoria y una determinación silenciosa que los poderosos siempre subestiman en las personas humildes. Remedios. Villanueva cumplía su condena en un penal de Jalisco. El doctor Fuentes había perdido todo lo que tenía. Las propiedades confiscadas estaban en proceso legal para ser transferidas parcialmente a las familias afectadas. Los análisis toxicológicos de 3 casos más habían confirmado irregularidades. La historia no terminó perfecta. En México, las historias rara vez terminan perfectas, pero terminó más justa que como empezó, que es lo más que se puede pedir cuando se empieza desde cero, sin dinero ni contactos, ni apellido que abra puertas. 9 hombres habían muerto sin justicia. Ahora tenían al menos la mitad de ella, que es infinitamente más que el silencio. Sus familias tenían expedientes, respuestas, el derecho de saber. Y en una colonia de Guadalajara, una mujer que limpiaba pisos ajenos para sostener a sus hijos había demostrado que la dignidad no depende del salario, que el valor no espera mejores condiciones para aparecer y que a veces el acto más subversivo que puede hacer una persona invisible es simplemente negarse a dejar de ver. Porque hay casas que guardan secretos entre sus paredes y hay mujeres que, escoba en mano, se niegan a limpiar solamente el polvo.